querido hermano, la gracia y la paz del Señor. Estamos empezando un café sin filtro más. Y hoy nosotros vamos a seguir con la historia de Juan el Bautista, aquel que clamaba en el desierto. Y bueno, hoy yo quiero compartir la segunda parte. Yo di el nombre de la historia de un elegido. Yo quiero que te identifiques con la historia de él, porque vos sos un elegido. Nosotros hemos sido llamados para ser nación elegida de Dios. Amén. Y bueno, después de 400 años, Dios rompe el silencio, ¿no? Escoge a Juan. Y yo quiero afirmar una cosa: Dios eligió a Juan el Bautista. Y yo voy ahora a mencionar algunos versículos. Yo quiero que tengas paciencia conmigo y que prestes atención. Amén. Lucas 1, del 11 hasta el 17, dice así: Mientras Zacarías ministraba en el templo, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se turbó, pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo, a quien llamarás Juan. Será grande ante el Señor, irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías, para preparar el pueblo para el Señor. Interesante, ¿no? Juan era un elegido. Y este texto comprueba eso, ¿no? Comprueba que él era elegido, que él fue llamado según su propósito. Y después, además de eso, yo quiero decir que cuando él nació, además de ser elegido, él fue bautizado por el Espíritu Santo. Lucas 1, 39 hasta el 42 dice así: En estos días María se levantó y fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad llamada Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿De qué María estamos hablando? La madre de Jesús. Al oír Isabel el saludo de María, el bebé saltó en su vientre y ella se llenó del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Entonces, todo elegido de Dios, él nace según un propósito y también es bautizado en el Espíritu Santo. El tercer aspecto de la elección, yo quiero hablar que lo más extraordinario sobre la trayectoria de Juan el Bautista: no predicó en templos, sino que él predicó la palabra de Dios en el desierto. Mira, Lucas 3, del 2 hasta el 3, dice así: En el 15º año de reinado, bueno, sigue hablando un montonazo de reinado, nombres acá, pero yo quiero básicamente leer la parte final del versículo, que dice así: Recorrió toda la región cercana al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y recorrió toda la región cercana al Jordán. En otras palabras, desierto. La palabra no vino al templo, ni a los sacerdotes, ni a los doctores de la ley. Vino a Juan en el desierto. Interesante, ¿no? Dios vino para confundir a los sabios, ¿no? Yo quiero decirte que no piensen en este aspecto al decir que Juan, él predicaba en el desierto. Él era un hombre común, porque no lo era. Él no vestía como los demás, él no hablaba como los demás, él no comía como los demás, él no predicaba como los demás. Quiero decirte en esta mañana, tarde o noche, no sé a qué hora estás escuchando, pero tu mamá tenía razón. Vos no sos como los demás. ¿Ya escuchaste eso? Vos no sos como los demás. ¿Por qué? Porque sos elegido, sos diferente, no sos de los que van con la mayoría. Quiero decirte, el mismo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en segunda... Bueno, no voy a mencionar el versículo, pero yo quiero mencionar un versículo, una porción del versículo, que él decía así: No dejes que nadie te menosprecie por ser joven, sino sea un ejemplo para los creyentes en la palabra, la conducta, el amor, en fe y en pureza. Es muy interesante, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo es: seas diferente. Quando Juan predicava arrependimento, ele dizia algo muito interessante. Mateus 3:12 diz assim: Arrepiéntanse, porque o reino de los cielos está cerca. Queria dizer uma coisa: cambie de rumbo. Não era uma frase para culpar a los demás, sino uma invitação para cambiar o trajeto. Ou seja, eu estou yendo a um destino, pero ahora yo tomo a la derecha y voy por otro lado, porque algo pasó en mi cabeza, que ahora las cosas de antes no me sirven más, las cosas de antes ya no son buenas para mí, porque yo tuve metanoia. Juan era la voz, pero no era la palabra. Y para finalizar,
eu quero decirte uma coisa, Deus não só te chamou para ser diferente, Ele te chamou para proclamar um mensagem no deserto. Em la palavra, o deserto representa o mundo, e Juan era conhecido como a voz que proclamava no mundo. Juan 1:23 diz, eu sou a luz del que clama no deserto. Perdão, eu sou a voz que clama no deserto. Enderecem o caminho do Senhor. E assim como Juan, hoje nós fomos chamados para ser mensageiros de uma boa notícia no deserto que se chama mundo. Eu sei que fuiste elegido, separado, consagrado, o Senhor te llenou com a divina semilla. Adentro tuyo tenés 100% de potencial. Eu estou seguro que não podés viver de qualquer maneira. Como dijo o apóstolo Paulo a Timoteo, não sos como todos. Sos diferente, tienes que ser un ejemplo en pureza, amor, fe. Entonces, presta atención, sos diferente. Juan entendía su papel, no era la luz, era la lámpara. Él vino a anunciar acerca de la luz. Él no era el novio, era el amigo del novio. Él no era Cristo, era la voz que preparaba el camino. Hay una canción de una banda muy conocida que se llama Elevation Worship, que hay una porción, hay una canción que se llama Lion, e aí uma porção muito específica que é muito interessante e me calienta todo o corpo, que diz: prepare the way of the Lord, ou seja, preparem o caminho para o Senhor. Nós somos aqueles que prepararíamos o caminho para o Senhor. Vos sos elegido, vos está no deserto, não para ser como os demás, sino para ser aquele que preparará o caminho para, não para a avenida, sino para o regresso de Cristo. Ele mesmo fiel. O ministério fiel não é sobre nós, é sobre a quem anunciamos. Juan sempre apontava a Jesus. Juan 1:29 diz: este é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Eu quero invitar a que vivas uma vida upside down, com a mentalidade transformada e que transtorne tu escola, tu faculdade, tu trabalho, segundo o Evangelho que habita dentro tuyo. E mira o que o Senhor dijo acerca de Juan el Bautista en el final de su carrera. Mateo 11:11. Entre los nacidos de mujer no ha habido nadie mayor que Juan el Bautista. Interesante. Imagina, escuchar de nuestro Señor es muy precioso. Entonces, de hecho, Él es un ejemplo de un ser elegido por el Señor. Y para finalizar, de nuevo, hoy yo quiero decirte que fuiste levantado en el desierto. El mismo Dios que habló con Juan quiere hablar contigo. Pero antes es necesario silenciar las otras voces y abrir tu corazón. Yo quiero hacerte 3 preguntas para finalizar. ¿Estás listo para cambiar tu mente, tu corazón y cambiar tu camino para seguir el propósito eterno del Señor? Si sí, vení conmigo a vivir una historia digna de ser contada. Yo quiero bendecirte en esta tarde, noche, día, que el Señor pueda bendecirte hoy y siempre. Que seas feliz en el propósito al cual el Señor deseó en la eternidad. Amén. Que puedas dejar el like, dejar un comentario acá abajo y compartir con los demás, porque yo estoy seguro que además de ser un elegido, vos conoces a otros más elegidos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Chao.